unidentified mystery material that's been collected in multiple sites around the world. ¿Qué pensarías si te dijera que Estados Unidos ha recuperado naves alienígenas y que algunas no fueron accidentes? ¿Fueron regalos? ¿Y si el gobierno lo supiera y lo ocultara durante décadas? ¿Y si el hombre que ayudó a encubrirlo finalmente hablara? Esto no es ciencia ficción, no es una película. Es lo que el físico Hal Puthoff reveló en el programa de Joe Rogan. How many of these crashed crafts do you estimate there are? 10. More than 10. More than 10. Y casi nadie prestó atención. Hasta ahora. El doctor Hal Puthoff intentó advertirnos, no con miedo, sino con hechos. La pregunta no es si son reales, sino por qué seguimos ignorándolos. Hablemos de eso. No era un tipo cualquiera en YouTube. No era un teórico de la conspiración en un sótano. Ni siquiera un ex empleado resentido buscando clics. El doctor Hal Puthoff era físico. Un infiltrado del gobierno. Un hombre con autorizaciones de seguridad que la mayoría ni puede pronunciar. Pasó décadas operando en la intersección entre la seguridad nacional y lo inexplicable. Y cuando finalmente decidió hablar, fue al podcast más grande del mundo, The Joe Rogan Experience. Lo que dijo no fue ruidoso, no fue emocional, ni siquiera fue dramático, pero fue escalofriante. Los Estados Unidos han recuperado más de 10 naves no humanas desde los años 40, y no todas se estrellaron. Lo dijo como si estuviera pidiendo el almuerzo, pero cayó como una bomba. Algunas de las naves, afirmó, no fueron accidentes, fueron dejadas aquí, regalos, de algo inteligente para nosotros. Ahora imagina escuchar eso. ¿Lo creerías? Probablemente no. Pero ¿y si el hombre que lo dijo trabajó para la CIA? ¿Ayudó a dirigir su programa de espionaje psíquico? ¿Le pidieron evaluar las consecuencias públicas si la verdad salía a la luz? Aún así, la mayoría no le creyó. Los titulares del día siguiente: chismes de celebridades, un nuevo iPhone, drama en TikTok, ni un susurro sobre Hal. Y luego, unos días después, ocurrió algo extraño. Sobre 29 Palms, California, apareció un hexágono brillante en el cielo nocturno. Brillaba, palpitaba, se transformaba en un círculo perfecto y desapareció. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para quienes escucharon a Hal, se sintió como confirmación. No fue su primera advertencia. En los años 70, ayudó a desarrollar la visión remota, vigilancia psíquica financiada por el gobierno de Estados Unidos. No solo estaba en la sala, ayudó a construirla. Y seguía preguntando, ¿y si estos visitantes no vienen de lejos, sino de aquí mismo, ocultos en una versión de la Tierra que nunca conocimos? En reuniones del Pentágono, Hal y otros asesores fueron convocados para evaluar las consecuencias de una revelación pública. Su veredicto: 60 consecuencias catastróficas, colapso económico, histeria masiva, conmoción espiritual, demandas de corporaciones por haber sido privadas de acceso a tecnología retroingenierizada. Su recomendación: no decirle al público, nunca, porque la verdadera amenaza no era lo que estas naves podían hacer, era lo que significaban. Una reescritura total de todo. La ciencia, la historia, la realidad misma. Así que el silencio se mantuvo durante décadas, hasta que Hal se cansó. Sabía los riesgos, pero también sabía que mientras más se espera, peor se pone. Así que dijo la verdad, y casi nadie escuchó. Pero ¿y si tenía razón? ¿Y si hemos estado mirando hacia arriba, esperando, cuando ya estaba aquí? Al principio suena una locura. Más de 10 ovnis, no solo vistos, sino recuperados. Pero lo que más estremeció a la gente no fue que se estrellaran, fue que algunos no lo hicieron. Fueron donados. Sí, donados. Como dejarle un coche usado al vecino, excepto que este coche podía doblar el tiempo, romper las leyes físicas. Cuando el doctor Hal Puthoff dijo esto en The Joe Rogan Experience, la reacción de Rogan fue la que cualquiera tendría. Espera, ¿qué quieres decir con que nos los dieron? Hal no se inmutó. Lo explicó como un físico explicaría la gravedad, con calma, de forma clínica. Algunas naves, dijo, llegaron en condiciones impecables, bajo circunstancias tan controladas que un choque era imposible, sin zona de impacto,
sin escombros, sin daños. Simplemente aparecieron. Si eso es cierto, no solo estamos siendo observados, estamos siendo puestos a prueba. Piénsalo. Si una civilización puede cruzar galaxias o dimensiones, seguramente puede dejar tecnología sin romperla. Entonces, ¿por qué dárnosla? Hal ofreció una teoría: siembra tecnológica. La idea de que civilizaciones avanzadas podrían regalar tecnología para acelerar el desarrollo de otras, para ver cómo la manejan. Como dejar un smartphone en la Roma antigua y observar. Lo que ocurrió después de la recuperación es donde se pone oscuro. Estas naves no fueron enterradas y olvidadas. Fueron estudiadas, retroingenierizadas y supuestamente utilizadas. ¿Dónde? Esa parte es confusa. Pero Hal mencionó la base aérea Wright-Patterson, asociada durante mucho tiempo con material ovni, incluido el incidente de Roswell. Informantes le dijeron: los materiales no eran de ninguna fuente terrestre conocida. Y algunos investigadores, no youtubers cualquiera, sino científicos y exfuncionarios de inteligencia, creen que ya hemos construido prototipos funcionales usando tecnología alienígena. Imagina un vehículo que dobla la gravedad en lugar de quemar combustible. Un dron que no vuela, se desliza por el espacio. Ahora imagina eso encerrado durante décadas, mientras la humanidad quema petróleo, libra guerras y sueña con Marte. ¿Por qué no se compartió? Hal insinuó la respuesta. Demandas. Corporaciones demandando al gobierno por ocultar tecnología que podría haberlas dejado obsoletas. Una de las 60 consecuencias clasificadas asociadas a la revelación. Déjalo asentar. Algunas empresas creen que se les negó el futuro, porque unos pocos privilegiados accedieron a avances alienígenas, y el resto fue dejado atrás. ¿Y Hal? No estaba adivinando. Había visto los archivos, estuvo en las reuniones, ayudó a redactar los informes de seguridad que advertían: esta información podría desestabilizar la civilización. Entonces habló públicamente, con calma, basado en hechos, y la mayoría de las personas simplemente hizo scroll. ¿Pero qué pasaría si todo fuera real? ¿Y si no se tratara de una teoría, sino de una advertencia final? Porque darle a alguien un coche es una cosa. Darle el poder de desgarrar el espacio, eso es algo completamente distinto. Es la historia que todos creen conocer. Roswell, Nuevo México, 1947. Un ranchero encuentra restos extraños en un campo. Metal plateado, increíblemente liviano, diferente a cualquier cosa que haya visto. El ejército aparece rápidamente. En pocas horas, emiten una declaración. Hemos recuperado un disco volador. Y luego, igual de rápido, se retractan. Corrección. Solo era un globo meteorológico. Ahí es donde la mayoría deja de escuchar. Se ríen, ponen los ojos en blanco y siguen con su día. Pero ¿y si esa segunda versión, la del globo meteorológico, fuera la verdadera mentira? Según el físico y exfuncionario del gobierno Hal Puthoff, Roswell no fue una confusión ni un mito. Fue el inicio de algo más grande, un patrón que ha estado desarrollándose en secreto desde entonces. Hal no hablaba con especulaciones. Describía el accidente y la recuperación con calma y certeza. Afirmaba que los restos fueron enviados a la base aérea Wright-Patterson, un nombre que aparece una y otra vez en investigaciones sobre ovnis. ¿Y los materiales? No solo extraños, inexplicables. Metal con memoria que podía arrugarse y volver a su forma original. Fragmentos que se doblaban sin romperse. Una estructura sin costuras, sin remaches, sin sistema de propulsión. No parecía construida. Parecía cultivada. Ese fue el momento en que se dieron cuenta. Esto no era nuestro. ¿Entonces Roswell fue el primer accidente? ¿O solo el primero que no pudieron encubrir a tiempo? Porque aquí está lo importante. Por una pequeña ventana, unas 24 horas, el gobierno perdió el control de la narrativa. Y en ese lapso, la verdad se filtró. Luego comenzó el encubrimiento. Testigos silenciados, restos confiscados, la historia reescrita. Solo un globo. Y la mayoría se lo creyó. Pero tras bambalinas, el pánico se desató. Si Roswell fue real, entonces no estábamos solos. Y no teníamos el control. Así que comenzaron a estudiar, a experimentar, a buscar más.
Roswell no fue una anomalía, fue un detonante, una luz verde. Y poco después comenzaron a aparecer más informes, en Arizona, Sudamérica y más allá. Distintos accidentes, mismo patrón, sin origen, sin explicación, sin responsabilidad. ¿Y quiénes hablaban? Desacreditados, amenazados, silenciados. El manual nunca cambió. Encontrar los restos, encerrarlos, reescribir la historia, seguir adelante. Pero Roswell nunca desapareció realmente. Se convirtió en una cicatriz en la psique estadounidense. El momento en que casi vimos la verdad y luego fingimos no haberlo hecho. Hoy en día todavía se trata como una broma. Pero para personas como Hal Puthoff, Roswell no fue el final de la historia. Fue el comienzo. ¿Y lo que viene después? Eso es lo que les aterra. No fue una escena sacada de una película. No hubo alienígenas brillantes, ni autopsias secretas. Solo una sala de conferencias en lo más profundo del gobierno de Estados Unidos, llena de personas cuyo trabajo era planear lo impensable. Después de décadas recuperando naves, avistamientos inexplicables y denunciantes cuestionando la historia oficial, el gobierno finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasa si decimos la verdad? No solo a científicos, no solo a personas con acceso, a todos. ¿Qué pasaría si nos presentamos ante el mundo y admitimos? No estamos solos, tenemos la prueba. Y la hemos tenido desde hace décadas. Entonces formaron un equipo, un panel asesor secreto, un grupo de físicos, analistas de defensa, teólogos y psicólogos. Uno de ellos era el Dr. Hal Puthoff. Su misión era simple y escalofriante: explorar las implicaciones de la revelación. Y así comenzaron su trabajo, no preguntando si los alienígenas existen, ya creían que la respuesta era sí, sino preguntando ¿cuál sería el impacto? Y lo que descubrieron fue aterrador. Propusieron 60 posibles consecuencias de decirle la verdad al público. Algunas reacciones eran previsibles. Pánico económico cuando los mercados colapsaran y las industrias implosionaran. Inestabilidad militar, con países compitiendo por asegurar tecnología alienígena. Histeria masiva, gente huyendo de las ciudades, religiones fracturándose y sectas formándose de la noche a la mañana. Pero otros efectos eran más extraños. Hubo una crisis espiritual. ¿Qué pasa con la fe cuando aparece un ser más inteligente que Dios? Las personas enfrentaban una depresión existencial, cuestionando el sentido de la vida ahora que la humanidad ya no era especial. Y luego estaban las demandas corporativas. Sí, grandes empresas amenazaban con demandar al gobierno por ocultar tecnologías que podrían haberlas dejado obsoletas. Un informe clasificado incluso planteaba esta posibilidad aterradora. La revelación podría destruir los cimientos de la identidad humana. Porque ¿qué somos si ya no somos lo más inteligente en la sala? Imagina al Vaticano teniendo que explicar por qué sus escrituras no mencionan a los grises de Zeta Reticuli. Imagina los libros de texto de física siendo reescritos de la noche a la mañana. Imagina a todos los gobiernos del mundo admitiendo: no tenemos el control. Ahora entiendes por qué, después de evaluar esas 60 consecuencias, el panel asesor dio una única y escalofriante recomendación: no divulgar. Porque el peligro no era solo científico, era existencial. El público no necesitaba entrar en pánico por armas espaciales o rayos tractores. La verdadera amenaza era la verdad en sí misma. Que no estamos solos, que alguien o algo nos está observando, que pueden ser más inteligentes, más antiguos e infinitamente más poderosos. Y lo peor de todo, que tal vez no les importe. Así que lo enterraron. Otra vez. Los avistamientos continuaron. Los denunciantes siguieron hablando, pero la versión oficial nunca cambió. No hay nada que ver aquí. Pero Hal Puthoff, él no estaba de acuerdo. Porque después de todos esos años en las sombras, una cosa se volvió clara para él. La mentira estaba causando más daño del que la verdad podría causar jamás. Y así, décadas después, sin nada que ganar y con todo que perder, salió de ese mundo clasificado y entró a un estudio de podcast. Dijo la verdad.
No toda. Aún no. Pero lo suficiente como para romper el silencio. El mundo se encogió de hombros. Siguió haciendo scroll. Siguió comprando. Pero algunos de nosotros estábamos escuchando. Y lo que oímos, lo que él trató de advertirnos, era simple. La divulgación no está por venir. Ya ocurrió. Solo que no estabas prestando atención. Llevamos décadas mirando hacia arriba, con los ojos puestos en las estrellas, esperando que algo llegue. Pero ¿qué pasaría si la verdadera historia nunca se trató de llegar? ¿Y si ellos ya estaban aquí? Cuando Hal Puthoff empezó a hablar de ultraterrestres, hasta Joe Rogan se inclinó hacia adelante. Porque esto no era el típico folclore ovni. No eran alienígenas de Alpha Centauri. Era algo mucho más antiguo, mucho más cercano y mucho más perturbador. No creo que todas estas naves vengan del espacio profundo, dijo Puthoff. Algunas podrían ser de la Tierra, solo que no de nuestra Tierra. Esa frase, no de nuestra Tierra, se quedó clavada como una astilla. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Puthoff sugirió que estos seres podrían no ser extraterrestres, sino ultraterrestres, un término susurrado entre círculos de inteligencia. Significa, no de otro planeta, sino de otra capa de este mismo. La teoría, que la Tierra siempre ha tenido otros, civilizaciones, seres, entidades, ocultos, tal vez bajo los océanos o en bolsillos densos de la Tierra que la humanidad nunca cartografió. Algunos lo llaman folclore, otros una falla en nuestra percepción. Pero para Puthoff y otros con acceso interno, era una posibilidad real. Piénsalo. Sabemos más sobre el espacio que sobre nuestros propios océanos. Hemos cartografiado Marte con mayor resolución que las fosas profundas de la Tierra. Y sin embargo, a lo largo de la historia, culturas antiguas en extremos opuestos del mundo contaron historias inquietantemente similares. Seres que venían desde debajo de la Tierra. Dioses del cielo que vivían en las montañas. Portales escondidos en cuevas. Lagos sagrados que nadie se atrevía a cruzar. ¿Eran solo mitos? ¿O recuerdos fragmentados de algo que no se nos permite recordar? En el año 2002, un estudio clasificado de la Armada supuestamente investigó avistamientos de OSN, objetos submarinos no identificados, naves que se movían a velocidades imposibles bajo el agua, haciendo giros de 90 grados sin desintegrarse, sin firmas térmicas, sin hélices, solo movimiento. Algunos de estos objetos fueron rastreados recorriendo cientos de millas en minutos, desde el fondo del océano hasta la atmósfera superior, sin salpicaduras, sin sonido, sin explicación. Y cada vez que estos avistamientos ocurren, los sistemas de radar militar a veces se apagan, como si algo o alguien estuviera interfiriendo con la realidad misma. Puthoff no afirmaba tener todas las respuestas, pero ofrecía una analogía escalofriante. Imagina darle un teléfono inteligente a un chimpancé. Así somos nosotros, tratando de entender su tecnología. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez no se supone que debamos entender. Tal vez solo nos están observando, no para atacarnos, no para contactarnos, sino como hormigas en un terrario. Construimos ciudades, discutimos por fronteras, lanzamos satélites y celebramos descubrimientos. Todo mientras algo antiguo y aún presente se sienta silenciosamente bajo nuestros pies, esperando. O peor aún, juzgando. Porque si siempre han estado aquí y recién ahora los estamos descubriendo, ¿quién está realmente a cargo? ¿Y qué pasa cuando decidan que estamos listos para una mirada más cercana? O peor, que no lo estamos. Ocurrió solo unos días después de que se emitiera el podcast de Hal Puthoff, justo cuando Internet empezaba a debatir la palabra ultraterrestre, justo cuando la gente comenzaba a susurrar otra vez sobre Roswell y naves recuperadas. Algo apareció sobre California, y no vino en silencio. 29 Palms, California, un pueblo remoto en el desierto, tranquilo, vacío, el tipo de lugar al que la gente va para escapar del ruido. Pero en la noche del 27 de abril de 2025, alrededor de las 10:27 de la noche, un destello en el cielo lo detuvo todo. Un testigo solitario
alojado en una cabaña cerca de Joshua Tree, salió a contemplar las estrellas. Y entonces lo vio. Un hexágono flotante, resplandeciente, más brillante que la luna. Sus bordes palpitaban, cambiaban de forma, casi respiraban. Se movía lentamente, pero de manera errática, como si estuviera desorientado o vigilando. Y luego, ante sus ojos, cambió de forma, de un prisma de 6 lados a un círculo perfecto, sin sonido, sin humo, sin propulsión, solo forma. Y después, desapareció, sin explosión, sin estruendo supersónico, sin evidencia, salvo el video en un celular tembloroso y una voz trémula describiendo lo que vio. Ese video encendería pequeñas llamas en subreddits de ovnis, canales de conspiración y foros. Algunos lo descartaron, otros no, porque notaron algo que los medios ignoraron. Este avistamiento no apareció de la nada. Apareció justo después de la entrevista de Hal Puthoff, justo después de que él dijera: algunas de estas naves no fueron accidentes, fueron regalos. Justo después de que lanzara la idea de que algo antiguo y local podría estar emergiendo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero 29 Palms no es un desierto cualquiera. Limita con una de las bases militares más grandes del país. Está a tiro de piedra de espacio aéreo clasificado. Es donde se prueban ejercicios ultrasecretos lejos de los ojos civiles. Y sin embargo, ninguna respuesta oficial, ningún reconocimiento militar, ninguna explicación de la FAA, ningún comunicado de prensa. Solo un silencio persistente. Algunos intentaron vincularlo con un lanzamiento de SpaceX que ocurrió ese mismo día. Pero había un problema. Ese lanzamiento sucedió a miles de millas de distancia, en Florida, y 3 horas antes. Lo que apareció sobre 29 Palms no era un cohete, no era un dron, y no era clima. Entonces, ¿qué era? No era la primera vez que un evento aéreo extraño ocurría cerca de un momento de divulgación ovni. En 2023, una espiral azul de luz apareció sobre el cielo del Reino Unido. La gente pensó que era un portal. Resultó ser combustible de cohete congelado. Pero el momento fue inquietante, igual que ahora. Porque solo unos días después del avistamiento en 29 Palms, algo más ocurrió. Washington, D.C. Una audiencia en el Congreso. Más denunciantes, más testimonios, más presión para la transparencia sobre los ovnis. Casi como si el fenómeno estuviera respondiendo. Un momento, recibimos verdad. El siguiente, recibimos luz. Hal Puthoff dijo una vez: la divulgación no vendrá de arriba hacia abajo, vendrá desde los márgenes, desde filtraciones, desde avistamientos, desde personas haciendo demasiadas preguntas. ¿Y ahora? Ya estaba aquí. Un destello en la noche, una forma que cambió, un mensaje, no en palabras, sino en asombro, y tal vez en advertencia, porque esto no se trataba de una sola nave, se trataba del momento, y el momento, como estamos a punto de descubrir, lo es todo. La divulgación se suponía que sería un momento, un titular, una entrada en los libros de historia, pero en realidad fue un susurro, no una explosión. No hubo alienígenas en el jardín de la Casa Blanca, no hubo conferencia de prensa en vivo con hombrecitos verdes, solo una cadena silenciosa y decepcionante de verdades, y un público que apenas parpadeó, porque las consecuencias de la divulgación no llegaron como pánico o caos, llegaron como desinterés, y eso posiblemente fue aún más peligroso. Retrocedamos. Solo unos días después de que el hexágono brillante sobre California iluminara el cielo, el Congreso realizó otra audiencia de alto nivel sobre ovnis. Esto no fue una reunión marginal, fue oficial, documentada, aprobada por el gobierno. Exfuncionarios de inteligencia y personal militar testificaron bajo juramento. Uno de ellos, Luis Elizondo, ex jefe del programa secreto de ovnis del Pentágono, AATIP. Él confirmó: sí, hay naves. Sí, no sabemos cómo funcionan. Sí, algunas de ellas no son nuestras. Otro denunciante agregó: tenemos biológicos no humanos. Eso es código para cuerpos. ¿Y cómo reaccionó el público? Algunos memes,
algunos hashtags y luego silencio, porque el mundo ya había pasado la página. El ciclo de noticias volvió a peleas de celebridades, nuevos lanzamientos de teléfonos, caídas en la bolsa. Pero si estabas prestando atención, notarías que algo extraño ocurría debajo de la superficie. Para empezar, aún no existe un sistema oficial del gobierno para que los civiles reporten ovnis. Si ves algo inexplicable en el cielo esta noche, no puedes llamar a la NASA. No puedes llamar al Departamento de Seguridad Nacional. Se te dice que lo reportes a un grupo civil sin fines de lucro, como el Centro Nacional de Reportes OVNI. Eso es como llamar al soporte técnico para un incendio forestal. A pesar de múltiples naves confirmadas por el gobierno, a pesar de que pilotos militares han filmado objetos que superan a nuestros mejores jets, no hay una base de datos nacional, ni línea pública, ni cuerpo investigativo dedicado a rastrear el mayor misterio de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el silencio es estratégico. Porque el reconocimiento implica responsabilidad. Y la responsabilidad implica explicar décadas de negación. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera razón por la que todo esto se siente tan sutil. Porque las consecuencias de la divulgación no son solo pánico. Es reprogramación. Es la introducción lenta y silenciosa de una nueva realidad, deslizada entre comerciales, diluida entre miles de titulares llamativos, hasta que el público ya no sabe qué es real. Les mostramos los videos. Hicimos las audiencias. Dejamos que los denunciantes hablaran. Dirán que nos lo dijeron. Y técnicamente, lo hicieron. Pero lo que nunca hicieron fue conectar los puntos. Eso lo dejaron para nosotros. Los avistamientos, las formas, las audiencias, el hexágono cambiante en California, los susurros de personas internas como Hal Puthoff, las teorías sobre el fondo del océano antiguo, la física que no entendemos. Son todos fragmentos, piezas de un rompecabezas. Pero cuando empiezas a unirlas, te das cuenta de que la historia más grande en la historia humana ya ocurrió. Y las consecuencias no están por venir. Ya están aquí. Solo que no las reconociste. Para la mayoría de nosotros la historia termina con alienígenas. Figuras grises pequeñas, ojos negros grandes, platillos voladores, cosas de ciencia ficción, finalmente demostradas reales. Pero ¿y si esa explicación es demasiado simple? Porque a medida que más denunciantes se presentan y los avistamientos se vuelven más extraños, ha comenzado a surgir una nueva teoría. Una teoría que no tiene nada que ver con la ciencia y todo que ver con la creencia. Empieza con una pregunta. ¿Qué pasa si estos no son alienígenas, sino algo espiritual? En el podcast de Joe Rogan, Hal Puthoff usó una frase curiosa. Dijo que estos seres podrían no ser espirituales en el sentido religioso, sino sobrenaturales. Operan más allá de la naturaleza tal como la entendemos. En otras palabras, rompen las reglas, ignoran la gravedad, cambian de forma, aparecen y desaparecen a voluntad. Doblan el espacio, distorsionan el tiempo y desafían las propias leyes de la física. Eso suena mucho menos a alienígenas y mucho más a entidades. Ángeles, demonios, jinn, vigilantes, nombres distintos, religiones distintas, el mismo patrón. En la Biblia se dice que en los últimos días habrá señales en los cielos. En los textos hindúes, los seres descienden en naves voladoras llamadas vimanas. En la tradición islámica, los jinn viven entre nosotros, invisibles, pero presentes. Y en casi todas las culturas antiguas, hay historias de seres resplandecientes, dioses del cielo, o visitantes de otro mundo que moldearon nuestras civilizaciones, y tal vez incluso nuestro ADN. Entonces, ¿estamos lidiando con formas de vida avanzadas? ¿O con algo que solíamos adorar? Algunos denunciantes, especialmente aquellos con antecedentes militares o religiosos, han comenzado a usar una palabra peligrosa: engaño. Argumentan que lo que estamos viendo en los cielos no es un primer contacto, es la preparación para algo mucho más siniestro. Que estos seres no son viajeros espaciales benévolos, sino antiguos engañadores, manipulando la percepción,
preparando a la humanidad para aceptar una nueva realidad. Una realidad donde ellos son dioses, donde ofrecen milagros en forma de tecnología, donde reescriben nuestra historia y tal vez incluso nuestro futuro. Suena extremo, hasta que recuerdas cuántas religiones importantes advirtieron sobre algo así. Hasta los elegidos serán engañados. Falsos signos y prodigios. Lobos con piel de oveja. Algunos de los científicos y estrategas más respetados del gobierno consideraron esta posibilidad durante sesiones informativas clasificadas. Porque si el público de repente cree que ha llegado una inteligencia superior, y esa inteligencia puede realizar milagros, curar enfermedades, doblar el tiempo, ofrecer energía ilimitada, ¿qué pasa con los gobiernos? ¿Con las religiones? ¿Con las leyes? Todo colapsa bajo el peso de una nueva autoridad. ¿Y quién dice que ese no es el plan? Porque si algo tiene el poder de aparecer en nuestros cielos, manipular nuestras mentes y desaparecer sin dejar rastro, no solo tiene tecnología, tiene control. Y tal vez, solo tal vez, ese es el punto. Esto no trata de alienígenas, trata de poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo pierde? ¿Y a quién estamos a punto de entregárselo, sin siquiera darnos cuenta? Así que no, quizás no estamos tratando con marcianos ni viajeros de Zeta Reticuli. Tal vez estamos tratando con algo que ha estado aquí desde siempre, observando, esperando y preparándose para ser visto. No como visitantes, sino como dioses. Él no gritó, no se enfureció, no soltó un momento viral que rompiera Internet. En cambio, Hal Puthoff habló con la calma de un hombre que había llevado un secreto por demasiado tiempo y que finalmente decidió que era hora de soltarlo. Pero aquí está la parte que nadie menciona. Él no buscaba fama, no promocionaba un libro, no vendía un curso, ni una conferencia, ni un búnker para el fin del mundo. Él simplemente estaba cansado. Cansado de ver a la gente descartar la verdad porque no encajaba en su forma de ver el mundo. Cansado de ver a colegas silenciados. Cansado de estar en salas con hombres trajeados, debatiendo si la humanidad estaba lista, como si esa decisión les perteneciera. Y cuando finalmente habló, no en una sesión informativa clasificada, sino en un estudio de podcast, se sintió como un hombre susurrando una bengala en la noche. Una señal, una advertencia, una súplica. No estoy diciendo que sean buenos, no estoy diciendo que sean malos, pero son reales, y hemos ocultado eso de ustedes. Ese fue el momento, la línea no dicha detrás de cada palabra que Hal pronunció. Lo siento por haber tratado de advertirlos, pero lo intenté. Y ahora, nos guste o no, la responsabilidad está cambiando. Ya no está en manos de los gobiernos, ni de paneles secretos, ni de físicos bajo acuerdos de confidencialidad, sino en nuestras manos. En manos del público, de los curiosos, de los que escucharon cuando nadie más lo hizo. Porque los denunciantes no siempre se ven como héroes. A veces se ven como hombres mayores y callados que han pasado demasiado tiempo en cuartos oscuros. Pero no hablan para llamar la atención. Hablan porque tienen miedo. Miedo de lo que viene. Miedo de lo que ya está aquí. Y miedo de que, cuando todo ocurra, nadie esté preparado. En la voz de Hal no había pánico, pero sí urgencia. No nos exigió que le creyéramos. Solo pidió que consideráramos lo imposible. Que nos detuviéramos antes de reírnos. Que no esperemos hasta que el cielo se abra o una forma cambie sobre nuestras cabezas para empezar a hacer las preguntas difíciles. Porque cuando el ruido se disipe, los medios, la manipulación, el ridículo, lo que quedará será una voz, silenciosa, mesurada, pero inconfundiblemente diciendo la verdad. Y si no escuchamos, bueno, no podremos decir que no fuimos advertidos. Es una frase extraña. Lo siento por haber tratado de advertirlos. Una oración que no debería existir. Y sin embargo, lo dice todo. En esas 8 palabras hay frustración, rechazo, el dolor de conocer la verdad y ver al mundo mirar hacia otro lado. Cuando Hal Puthoff habló, no solo reveló secretos,
reveló un patrón de advertencias ignoradas, de señales descartadas, de verdades enterradas bajo décadas de ruido, distracción y negación. Ahora que conoces la historia, tal vez te preguntas, ¿tenía razón? ¿Era real? ¿O solo otro mito envuelto en credibilidad? Pero tal vez esa no es la pregunta correcta. Tal vez la mejor pregunta sea, ¿por qué descartamos a quienes arriesgan todo para decirnos lo que no queremos oír? Porque esto es lo que sí sabemos. Los avistamientos de naves son reales. Han ocurrido a audiencias gubernamentales. Denunciantes han testificado bajo juramento. Y existe tecnología que ninguna nación conocida en la Tierra puede explicar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo rechazamos porque no encaja en nuestra visión del mundo? ¿O finalmente levantamos la mirada y reconsideramos las historias que nos han contado? Solo hay dos opciones. O es el mayor engaño de la historia moderna, o es el goteo lento del secreto más importante jamás guardado. Y si es lo segundo, algún día algo ocurrirá. Un destello en el cielo, una forma que no debería existir. Una voz que diga, hemos estado aquí todo el tiempo. Entonces la gente mirará hacia atrás. Encontrarán los videos, los clips, los testimonios. Y alguien, tal vez tú, recordará a Hal Puthoff. Y dirán, él trató de advertirnos. Para ese entonces ya no será una advertencia, será la realidad. Y la única pregunta que quedará será, ¿y ahora qué? Así que ahora la pregunta ya no es sí, sino ¿por qué? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el secreto? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte en qué crees.